Jesús es revolucionario. El fin de hoy en nosotros en esta reunión es de que vamos a conseguir, por medio de estas palabras que vamos a exponer hoy, es que tengamos una amplitud en el tiempo que estamos viviendo, o como dicen los estudiosos, en la dispensación de la gracia. En este tema se ve como un tema un poquito épico. Dice el tema: Jesús es revolucionario. Hablar de que Jesús es revolucionario podría ser un poquito contradictorio o puede sonar un poco extraño, pero cuando hablamos nosotros de lo que es ser revolucionario, como algunos líderes han sido revolucionarios en la historia, se trata de que personas han llegado, sea políticamente, sea gobiernos, líderes fuertes, y han hecho unos tipos de cambio profundos, radicales y transformadores. En el caso de Cristo, lo caracterizamos como revolucionario porque Él ha venido a impactar, su venida, su llegada a la tierra, a impactar el mundo espiritual, ha venido a impactar la vida humana, ha venido a impactar incluso la misma religión en la cual se estaba viviendo en aquel tiempo, en el tiempo de los fariseos, los saduceos, los escribas, los selenitas y muchos grupos que asistían en aquel tiempo. Entonces, hermanos, hablar de que Jesús fue un revolucionario, y es porque su palabra está viva y aún hoy día su presencia está con nosotros, su revelación está con nosotros y Él está vivo. Esta revolución, para nosotros poderla comprender, tenemos que andar algunos principios. Por ejemplo, me gustaría saber si usted sabe cuándo fue la primera vez que se pecó. Y si alguien puede levantar la mano y decirme el primer evento de pecado que hubo. El primer evento de pecado que hubo registrado en la Biblia. ¿Alguien sabe el primer pecado? Adán y Eva. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, ese fue el segundo pecado. El primer pecado se encuentra en Isaías, cuando exactamente, y aconteció en el cielo. El primer pecado no aconteció en la tierra, aconteció en el cielo, y fue cuando subió al corazón de Satanás orgullo. Entonces desde ahí se ha radicado y se ha entendido que desde ese momento el primer pecado registrado en la Biblia fue de orgullo, y fue que se elevó el corazón de Satanás y él se engrandeció en su pensamiento, y ese pensamiento Dios lo registró y lo entendió, y por lo tanto fue destronado Satanás. ¡Wow! Radicalmente fue destronado. Ahí no hubo chance, no hubo oportunidad, simplemente subió al corazón de Satanás ese pensamiento y subió eso delante de Dios y Dios lo destronó. Bien, hermano. Entonces entendemos que el primer pecado ocurrió en el corazón, en un pensamiento. Luego vemos nosotros, para entender que Cristo, o la profecía del libro de Ezequiel 36, cuando el Señor promete que iba a venir a vivir con su pueblo, y dice Él que Él pondrá y cambiará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Entonces vemos que Dios sigue apuntando al problema. Y el problema comenzó en él. Ayúdenme a predicar. En el corazón. Entonces, Dios, entendiendo que el problema comenzó en el corazón, en los pensamientos, en esas elevaciones de deseos que aconteció allí con Satanás. Dios, entendiendo eso, promete y dice, Ezequiel 36, yo iré, cambiaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y yo seré su Dios. Y Dios iba a vivir, o venía a vivir, y vive en su pueblo, vive entre nosotros, lo que recibimos a Cristo. Entonces, entendemos nosotros que el problema fue en el corazón. Luego vemos a través de la historia que viene Caín, Abel, ofrendan a Dios. Dios evalúa los corazones.
Dios evalúa las ofrendas y dice, espérate, esta ofrenda de Abel me agrada. Ahora la ofrenda de Caín yo no la recibo. No le agradó al Señor. Entonces vemos que sí tenía que haber una condición en el corazón, aún en el principio. Por eso está en el libro de Génesis. Abel y Caín fueron los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos. Entonces vemos que Dios evalúa hasta lo que le entregamos a Él. Dios evalúa el corazón. En otra porción de la palabra dice que Él sondea los corazones. Él examina los corazones, Él prueba los corazones. Entonces Dios sí está interesado en profundizar nuestras intenciones. Dios está interesado en ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, viendo hasta aquí, vamos mirando a través de la historia que sí Dios está interesado en examinar nuestros corazones. Este tema, hablar de que Jesús fue revolucionario, Cristo, ¿verdad? Desde el cielo, y si podamos nosotros también mirar y ver un poco la ley, y meditamos en la ley y vemos que aún la ley tendría que cumplirse perfectamente, y nadie podía cumplirla perfectamente. Habían juicios durante el tiempo de la ley que si se rompían ciertas leyes, pues hasta la muerte las personas recibían a pedradas. O sea, los líderes de aquel tiempo entendían que algunas cosas eran blasfemias delante de Dios, y eso pues ellos lo consideraban para un juicio de muerte. Muchas cosas que hacían en aquel tiempo, o si se hacía o si se practicaba, se apedreaban a las personas, se mataban. Entonces luego vemos nosotros, hermanos, que no había piedad, no había misericordia en el tiempo de la ley. Simplemente vemos, hermanos, que en la ley no se mostró piedad, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Estaba todo prácticamente, Dios lo había puesto eran como 600, no sé si alguien tiene esa información clara, 600 y pico de preceptos, leyes. Había muchas cosas en aquel tiempo que se habían puesto para que las personas tendrían que vivir bajo todas esas normas, todas esas leyes. Lamentablemente eso era algo imposible, hermano, de que el ser humano pudiera vivir y cumplirlas todas sin fallar en algunas. Entonces, tiene que, hermano, revelarse Cristo. Aquí entra ahora en acción Cristo, para que entendamos una de las misiones de Cristo. Nosotros entendimos y vimos que a Satanás tampoco se le fue manifestada la misericordia. En el cielo, hermano, no se necesita la misericordia, porque en el cielo se habla de santidad. La santidad es perfección. Todo lo que está delante de Dios es perfecto. Todo lo que está delante de Dios tiene que ser puro. Y eso se manifiesta luego viendo que en el Antiguo Testamento, si las personas miraban a donde estaba la presencia de Dios, esas personas morían. Automáticamente morían. Venían juicios sobre ellos. Si no estaban de la manera correcta para ellos poder mirar aún a la presencia de Dios, para poder ver en aquel lugar donde estaba la presencia del Señor. Entonces vemos que también la misericordia, en cierto modo, no se aplicó en el cielo con Satanás, no se estaba aplicando de una manera abierta en la ley. Ahora viene Cristo y entra en acción. Y aquí para que vayamos entendiendo algunas cosas. Entonces, Jesús, al entrar, rompe con muchos paradigmas, rompe con muchas cosas. Antes se rechazaban a las personas, ahora Cristo viene y las abraza. Antes no se podía tocar a un leproso, ahora viene Cristo y lo toca. No se podía tocar a una prostituta, viene Cristo y se deja lavar los pies de una prostituta. O sea, muchas cosas cambian y dice, ¿quién es aquel ahora que ha llegado? Ese hombre extraño que ha venido y está haciendo cosas que para nosotros es extraño, es raro, y se denomina Dios. Se denomina ser el Hijo de Dios, se denomina ser el Rey.
Y este rey, si fuera verdaderamente rey, ¿cómo viene a estar con los pecadores? ¿Cómo viene a juntarse con esas personas que no valen nada? Y ahí viene Cristo, con amor, con misericordia, con perdón, con restitución. Cuando antes no valía nada, ni siquiera la mujer, viene Cristo y la restituye, la levanta. Cuando antes no valía nada, hermano, en la ley, en la antigüedad, Cristo restituye, Cristo levanta. Y ahora, hermano, usted lavado por la sangre de Cristo, usted no importa si usted tuvo mucha sabiduría o conocimiento o no tiene ningún estudio, Dios puede levantarte a ti. Dios puede levantarte, dice la Biblia, dice que de lo vil y de lo menospreciado Él levantó para exaltarlo y para avergonzar a aquellos que se creen sabios. O sea que ahora vemos a un Cristo que restituye, que levanta, que de la nada hace algo, que de la nada puede hacer grandes cosas, hermanos. Y por eso que Cristo entra en acción con aquellos que son despreciados, ignorados, aquellos que solamente, vamos a decirlo así, porque en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podrían acercarse donde estaba la presencia de Dios, llevar los sacrificios. Ahora viene Cristo y dice, o sea, que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado, que el sacrificio que ahora Él pide, hermano, es que nosotros traigamos nuestro cuerpo, hermano, como sacrificio delante del Señor, como templo ahora del Espíritu Santo, a donde Él habita en nosotros. Cristo viene a romper los paradigmas, hermano, a romper la religión, a romper los pensamientos. Los judíos tenían el día del sábado, el día sagrado, que no se podía hacer nada. Viene Cristo y dice, pero yo le he hecho el sábado, no es para que ustedes se esclavicen del sábado, sino para que ustedes gobiernen sobre el sábado. Yo tengo algunos puntos por aquí, hermano, pero vamos a ver a dónde Dios nos va a llevar. La introducción: Jesús no fue un revolucionario político o militar como muchos esperaban en Israel. Sin embargo, su mensaje produjo una revolución espiritual, moral y social que confrontó directamente el sistema religioso de su tiempo. Los fariseos y escribas habían convertido la relación con Dios en rituales externos, lo de afuera. Escuchen bien esto. En esto habían ellos convertido lo que se le llamaba la relación con Dios. Ellos lo habían convertido en solamente rituales externos, tradiciones humanas, cargas religiosas, apariencias espiritual y orgullos religiosos. Entonces Jesús, Él entra y apareció anunciando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Jesús cambió la manera de entender la ley. Entonces ahí viene con el perdón, la santidad, el amor, la relación con Dios y el valor de las personas. Él cambió la forma de cómo ver, de cómo entender estos puntos. Una de las cosas que Jesús hizo para que haya esta revolución fue: Jesús cambió lo externo por lo interno. Jesús cambió las apariencias por lo que había en tu corazón. Ahora estamos entendiendo que el primer pecado que hubo en Satanás, ahora Jesús comienza a tratarlo y dice: espérate, yo no quiero que ustedes ahora sean personas que se vean solamente bonitas por fuera, pero vamos a ver qué hay en tu corazón. Entonces Cristo, una de las cosas que hace es que cambia, vino a transformar lo externo por lo interno. El sistema religioso se enfocaba más en rituales y apariencias. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Jesús enseñó: Dios mira primero el corazón. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23:25. Jesús confrontó una religión basada en apariencia, sin transformación interior. Hermano, Jesús llevó
la ley a un nivel más profundo. Ejemplo, no matarás, Éxodo 20:13. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, Mateo 5:22. También, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. ¿Qué enseña esto? Jesús mostró que el pecado nace primero en el corazón y no solamente en las acciones externas. Hermano, aquí es donde comienza todos los males. A veces nosotros somos rápidos en juzgar las acciones de afuera de otros y de nosotros juzgarlo y señalarlo, pero no sabemos qué situaciones esa persona ha vivido en su vida que han estado clavadas en su corazón, que se ha convertido en un problema que luego se exterioriza. Pero Dios busca que primero nosotros sepamos la situación antes de juzgarla. Que no nos dejemos llevar por las apariencias, no importa lo que una persona la podemos ver practicando. Nosotros estamos llamados siempre a actuar bajo el gobierno de Cristo, que es amor y misericordia, hermano. Amor y misericordia. Otra de las cosas que hizo Jesucristo fue que Él confrontó las tradiciones humanas. Jesús preguntando, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:3. Y en otro verso, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La enseñanza de esto, Jesús confrontó una religión que había puesto las tradiciones humanas por encima de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que Jesús hizo que impactó la historia, que fue un revolucionario, fue que Jesús se acercó a los pecadores, como le decía al principio. Los religiosos separaban a los puros de los pecadores, pero Jesús comía con los publicanos, hablaba con prostitutas, tocaba leprosos y perdonaba pecadores. Y Él dijo en Lucas 5:31, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. O sea que Jesús rompió la barrera religiosa mostrando misericordia y amor. Amado hermano, Jesús cambió. Otro de los puntos que Jesús hizo que convirtiera, su vida impactara, que la revolución que al Cristo llegar cambió la forma de pensar de muchas personas de aquel tiempo, cuando entendía, cuando se le era revelado que este hombre vino con un impacto a mostrar un reino extraño, a mostrar algo que ellos no conocían, que es ahora amar, que es ahora tener misericordia. Entonces Jesús, una de las cosas también que hizo fue que cambió la idea del poder. El sistema humano, el mayor domina, el poderoso se exalta, pero Jesús enseñó, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. También el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Esto enseña que Jesús revolucionó el concepto de autoridad enseñando humildad y servicio. Antes, lo que ellos entendían por autoridad y por grandeza era que entre más grande, más exaltación para esa persona. Ahora en Cristo, usted es más grande, usted es un servidor. Usted es el que le sirve a los demás. Así es en el reino del Señor. A esto vino Cristo, a enseñar un reino diferente. También otra de las cosas que Jesús mostró y que impactó fue que Jesús le dio más importancia a la misericordia que a los rituales. Mateo 9:13 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Los religiosos defendían sacrificios y reglas, pero descuidaban el amor, la justicia y la misericordia. O sea que Jesús vino a romper el legalismo
también de lo que es el día de reposo. Los religiosos habían convertido el sábado en una carga. Mas Jesús declaró en Mateo 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús mostró que Dios no creó al hombre para esclavizarlo bajo reglas religiosas. Jesús trajo gracia y verdad. La ley revelaba el pecado, pero Jesús vino a traer perdón, reconciliación, restauración y vida eterna. Jesús habló de un nuevo nacimiento, hermano. En Juan 3:7 dice, os es necesario nacer de nuevo. No basta pertenecer a una religión, era necesario una transformación espiritual y real. Jesús resumió todo en el amor, hermano. Por eso nosotros entendemos, por eso que la Biblia dice que en Cristo ahora, hermano, en Cristo, dice que hay un misterio, el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque les sigo diciendo que en los cielos no se conocía la piedad, uno de los atributos del Señor. No se conocía la misericordia, porque en el cielo no se usa misericordia. En el cielo no, porque cuando usamos la misericordia es porque alguien falló, es porque alguien cometió errores, es porque alguien necesita ser redimido, restaurado, levantado. En el cielo hay perfección. En el cielo todos solamente le cantan a Dios en la excelencia, en la perfección, santo, 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 porque entendemos nosotros que ahí no puede haber pecado. En el cielo no hay pecado, hermano. Y solamente con subir un pensamiento a Satanás fue destronado. Automáticamente fue destronado del cielo. Entonces vemos que en el cielo hay perfección. En el cielo no puede haber pecado. Por lo tanto, no se conoce la misericordia en el cielo. No se conoce lo que es restauración. O sea que ahora el ser humano ha llegado a la tierra. El Padre manda a su Hijo. Y la llegada de Cristo a la tierra ahora es la revelación de unos nuevos atributos de Dios que no se conocían. Que ahora es amor, gracia, perdón, misericordia, porque nosotros somos unos seres humanos que fallamos, seres humanos imperfectos, seres humanos que la Biblia dice no hay ninguno justo, hermano, ni siquiera uno. Entonces, al Cristo venir a la tierra y ahora redimir, perdonar, amar, abrazar a muchos malos como somos nosotros, hermano, que siempre o hablamos mal, o hablamos mentira, o hacemos cosas que son desagradables delante de Dios. Incluso la Biblia lo dice que nuestra justicia, lo que usted cree que es bueno de usted, dice que es trapo de inmundicia delante de Dios. Y en el libro de Lucas también habla de eso. O sea que no somos, hermanos, no nos creamos que somos perfectos porque no lo somos. Fallamos constantemente. Entonces a eso vino Cristo. La llegada de Cristo muestra unos atributos del Padre a través de su Hijo. Ahora, el Padre es exaltado y glorificado. Y por eso que dice en el libro de Apocalipsis que ahora cuando se abrieron los sellos, también se abrieron nuevos cánticos. Los nuevos cánticos es que ahora está hablando de alguien que venció, de alguien que trajo misericordia, que trajo amor, que trajo perdón a la tierra. Y ahora el Padre es glorificado cuando usted se arrepiente, cuando usted se humilla delante de Dios. El cielo se glorifica a través de ese perdón que hay. Amén. Entonces, se ha manifestado a través de Cristo unos hermosos atributos a través de tu imperfección. Y entienda, uno de las razones por las cuales el ser humano no es perfecto, una de las razones es porque Dios nos hizo así, hermano. Él proyectó la historia para que sea de esa forma, para Él glorificarse en tu perdón,
para Él glorificarse en tu restauración, para Él glorificarse cada vez que usted entienda que usted era malo o es malo, o hay una transformación, o hay maldad, o hay oscuridad en nuestros corazones, incluyéndome. Yo he entendido, hermano, que es para que Cristo, cada vez que me humillo y me entrego delante de Dios, porque esto no es justificación para uno permanecer en un pecado, hermano, pero sí para que dependamos de Él, para Él ayudarnos, para que dependamos de Él y entendemos que si nosotros hemos podido crecer en algo, es Dios en nosotros, no somos nosotros mismos. Si algo bueno hay en nosotros, hay que elevar las manos al cielo y decir, es Dios en mi vida, no soy yo. Mi carne quiere lo malo, mi carne anhela el pecado, mi carne anhela el mundo, las vanidades. Esta es nuestra realidad, hermano. Estamos bajo una naturaleza caída. Y que nosotros día con día estamos siendo transformados. Entonces, a lo que le llamamos santidad a veces es la postura exterior, como hacían aquellos fariseos. Y ellos estaban vestidos de blanco. Jesús lo veía y decía, eso hablan de boca, pero sus corazones están lejos de mí. Sin embargo, probablemente había uno por allí muy mal vestido, quizás no estaba oliendo bien, pero sabía humillarse delante de Dios y recibía perdón y misericordia, hermano. Entonces vemos que el reino fue trastornado porque ahora en Cristo hay amor, en Cristo hay misericordia. Usted por eso no se asombre, hermano. Si usted ve a uno como yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, que estoy lleno de defectos, yo lleno de defectos, pero usted dice, pero ¿por qué Dios aún lo tiene ahí si este muchacho está lleno de defectos? Es porque quizás en la intimidad yo he sabido humillarme delante de Dios. Y la humillación marca la diferencia. El orgullo destrona. La humildad te exalta. El orgullo te destrona. La humildad te exalta. En Dios, para tú ser grande delante de Él, tienes que aprender a doblarte, a rendirte, a decir, yo soy un pecador, a reconocer tu maldad. Porque una de las cosas que pasaron con aquellos hombres religiosos de aquel tiempo es que Jesús mismo se sorprendía. Él dice, ¿cómo es que esta gente pueden hablar cosas buenas con su boca y su corazón está podrido, está lejos? Entonces, hermanos, no se trata de la apariencia externa. Se trata de que Dios está mirando tu corazón, la intención que tienes por agradarle, la intención que tienes por hacer su voluntad, aun cuando tú no puedes hacerla porque está pasando por un proceso, está pasando por una situación, está pasando por algo en tu vida que tú quieres quizás vivir una vida más alineada a Dios, pero está viviendo una realidad que solamente Dios y tú la conocen. Y tu humillación ha hecho que Dios, no te has dado cuenta, pero ha hecho que el cielo se doble a ayudarte. Que el cielo se derrame a glorificar su gracia, su amor, y que cuando tú te arrepientes, los cielos se haga, hermano, una algarabía. Eso dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos se hacen fiesta. Porque allá arriba, hermano, Dios es glorificado. Porque bondad de Dios ha salido, poder de Dios ha salido para uno que se ha humillado y ha dicho, yo necesito de Dios, yo necesito del Padre. Alguien ha mirado al cielo con humildad y el cielo está listo. Cristo está listo para perdonarte, para amarte, para restaurarte, para ayudarte. A veces en el momento cuando el proceso está duro no lo comprendemos, pero la humillación delante de Dios y el descanso en decir, Señor, yo sé que tú algo estás haciendo en mi vida, ayúdame. Aquello que tú ves imposible, Dios te va a ayudar de alguna manera u otra. Dios te va a ayudar. Él sabe que tú eres un ser humano limitado. No te eches esa carga, esa culpa. Descansa en el Señor y dile, Señor, yo sé que algo tú estás haciendo para ayudarme.
Pero acuérdate que es Él, no eres tú. Es Él que lo hace. Hermano, lo increíble de esto, el último punto que tengo por aquí, Jesús resumió todo en el amor. Mateo 22, 37 al 39, voy a leer una porcioncita corta, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, aquí se está resumiendo, dice en otro verso: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 40. Hermano, en el amor. Jesús resumió toda la voluntad de Dios en amor verdadero. Conclusión: Jesús confrontó la hipocresía religiosa, el orgullo espiritual, el legalismo y la falsa santidad. No vino a destruir la verdadera ley de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mateo 5:17. Jesús vino a revelar el verdadero corazón de Dios y a establecer un reino basado en verdad, gracia, amor, misericordia y transformación interior. Por eso su mensaje fue revolucionario y transformó la historia del mundo, hermano. Ahí tenemos a un Cristo que ha revolucionado la historia con transformaciones profundas. Personas que no sabían hacia dónde ir, personas que no sabían el por qué existen, personas que estaban confundidas en la vida con malos pensamientos. Cristo ha sido la luz, Cristo ha sido la esperanza, Cristo ha sido la puerta, Cristo ha sido el camino, Cristo ha sido nuestro pastor. Cristo ha sido, hermano, el que nos ha sustentado. Cristo se ha revelado, no solamente para darte paz aquí en la tierra, para darte propósito, para darte bendición, también para salvarte, también para luego cuando estés allá con Él, acompañarte. Habrá una cena juntamente con Él. Luego la Biblia también habla de que habrá un reinado juntamente con Cristo. Hermano, hay mucho en Cristo, hay mucho. Y hoy en conclusión podríamos decir de este mensaje: a Cristo le interesa tu corazón. A Cristo le interesa una transformación profunda en tu corazón, que ames genuinamente, que vivas en esa verdad, en ese amor verdadero, que meditemos y veamos los pensamientos de nuestro corazón, si hay engaño, que nos alejemos de la mentira, que nos humillemos más delante del Señor, que dependamos más de Él. Dice la Biblia que la obra que Él comenzó, Él la terminará. Él no te va a dejar a media. Aunque el proceso te apriete, se vea imposible, se vea que hay dificultad, Cristo algo está haciendo para abrir camino en el desierto, hermano. Algo está haciendo en eso que tú ves imposible. Él hará algo. Confía en Él. Él te ama. Hermano, a veces nosotros quizás no tuvieron mucho afecto con nosotros en nuestro crecimiento. Quizás no hubo tanto amor, no nos demostraron tanto cariño, tanto amor. Y comparamos a veces el amor de un padre o una madre con el amor de Dios. El amor de Dios va, pero muchísimo, muchísimo más por encima de un amor humano. Dios te ama por encima, Dios te ama, Dios verdaderamente te ama. Porque razones Él tiene para no acordarse de nosotros por nuestra maldad, hermano. Pero por encima de tus errores, de tus pecados, por encima de todo eso, Cristo ha levantado bandera para ayudarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para que podamos continuar hacia adelante. Cristo vino, hermano, a revolucionar la historia. No se sorprenda ahora, hermano, si usted ve como Él hacía, que tomaba un lodo y con el lodo las personas eran sanadas. Cristo escupía y su saliva cuando le caía sanaba a las personas. Cristo se juntaba con los pecadores. Cristo hacía cosas extrañas. Cristo ha restituido a un hombre que estaba endemoniado, lo liberta, lo transforma, lo cambia y lo manda a predicar. Así como pasó con aquella mujer. La transformó, la mandó a predicar.
Y hermano, aún cualquier hermano que no tiene título de nada, como yo, que no tengo título de nada, lo puede levantar, hermano, y enviar a hacer grandes cosas. Así que no se sienta usted menos. Crea lo que dice las Escrituras y apasionese por el Señor. Apasionese por Él. A Dios le agrada que usted se apasione. A Dios le agrada que usted sea intenso con Él. A Dios le agrada que usted vaya con todo. No se sienta mal si a usted le dicen, ¿por qué tú eres tan intenso? Es que Dios es un Dios de intenso. A Dios le gusta que cuando usted le dé a Él, le dé con todo, vaya con todo. Amén. Dios me le bendiga mucho, hermanos. Y aquí seguimos con la persona que continúa.